propio cuerpo, relacionada con una valoración exagerada de un ideal de un cuerpo delgado. Generalmente estos trastornos se van a asociar a personas que tienen patrones disfuncionales en la conducción, cognición y conducta de control de peso. Conlleva muchas complicaciones tanto biológicas, psicológicas y sociales. Dentro de los trastornos de la conducta, ahora se clasifican en 4 según el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracón y la histeria. La anorexia nerviosa, que creo que es el que más tenemos más conocimientos, se caracteriza por una restricción de la ingesta que conduce a un peso significativo, bajo, medio, intenso, a ganar peso, alteración de la percepción corporal, y dentro de la anorexia nerviosa se dividen 2 patrones: el patrón restrictivo y el patrón que se caracteriza por atracones o purgas. Luego tenemos la bulimia nerviosa, que son episodios recurrentes de atracones seguidos por comportamientos de compensación. ¿Cuáles van a ser esos comportamientos de compensación? La inducción de los vómitos, el uso de laxantes, ejercicio excesivo. Esos mecanismos compensatorios que estos pacientes hacen tienen que hacer al menos una vez a la semana por 3 meses consecutivos para ya hacer el diagnóstico como tal de bulimia. Luego tenemos el trastorno por atracón, que son episodios de ingesta voraz con sensación de falta de control asociadas a un malestar intenso de vergüenza sin conductas compensatorias. Esa es la diferencia entre el diagnóstico de trastorno por atracón y bulimia nerviosa. Es los mecanismos compensatorios, el hecho de que los atracones sí genera como sentimiento de culpa después de la gran comida que se dan, pero no buscan conductas compensatorias como el hecho de inducirse el vómito, el uso de purgas o el uso de laxantes. Luego están los trastornos de evitación o restricción de la ingesta, motivado por características sensoriales de los alimentos, miedo a eventos aversivos como adelantamiento, y sí, no hay una distorsión de la imagen corporal. Ese trastorno es lo que se ve que todo más frecuente en los niños con autismo, por ejemplo, que hay niños que no les gusta ciertas texturas de los alimentos, entonces no logran comer ese tipo de alimentos, pero no hay una alteración en la imagen corporal, sino que es más el hecho de las sensaciones que generan ciertos alimentos o ciertas texturas. O hay niños, por ejemplo, que no les gusta el color verde, entonces no comen nada que sea color verde, entonces, pero no intervienen en el objetivo de como estar delgado. O sea, no hay una alteración de la imagen corporal en estos pacientes, sino que más que todo es relacionado a estímulos sensoriales. En cuanto a la epidemiología, a nivel de Estados Unidos es un estudio en el cual encontraron que los trastornos de conducta alimentaria van del 1 a 22.7% para mujeres y 0.3 a 0.6 para hombres, es decir, que es muchísimo más frecuente en mujeres en los trastornos. La edad media de inicio es a los 12.5 años, o sea que es la edad en la cual hacemos el cambio entre lo que es el escolar a la adolescencia, entonces donde se sufren más cambios físicos, y el entorno social también se vuelve un poco más, como con mayor reto, porque parece que en estas edades en la actualidad hay muchos casos de bullying, por ejemplo, o de discriminación de los pacientes, entonces todo eso va a afectar en el desarrollo del adolescente. Una encuesta transversal de 2011 realizada a más de 10.000 adolescentes en Estados Unidos entre los 13 y 18 años estimó la tasa de prevalencia de la anorexia nerviosa de un 3%, de la bulimia nerviosa 0.9 y los trastornos por atracón 1.6. Esas son las estadísticas de Estados Unidos. En cuanto estos datos sí son más que todo a nivel de Latinoamérica, que menciona que, como habíamos mencionado, el 85% representa el sexo femenino, se puede hacer muchísimo más frecuentes, y en cuanto a las etnias dice que es muchísimo más frecuentes en mujeres blancas de origen hispano, y menciona también que uno de los factores primordiales es la aceptación de los compañeros, amigos, la imagen corporal, la ingesta de alimentos en un influencia significativa en los trastornos de conducta alimentaria. Lo que mencionaba, a veces puede ser que vamos a ver que muchos factores que determinan la patogenia de esta enfermedad. Puede ser que nosotros tengamos algún factor de tendencia a obesidad genéticamente, pero los trastornos psicosociales o las conductas, la aceptación en el medio es lo que nos puede desencadenar a activar este mecanismo de compensación en cuanto a la anorexia
o bulimia, depende de los atracones o el uso de las conductas compensatorias. Y la influencia de la familia es incluso muchísimo más compleja, o sea que podemos tener factores ambientales y factores genéticos en nuestro cuerpo que nos pueden predisponer a presentar cualquiera de esos trastornos, pero el hecho de que la familia esté presente y haya un apoyo para esos pacientes puede ser la diferencia en que se presentan o no esos trastornos. La fisiopatología y patogenia del trastorno de conducta alimentaria se van a dividir en tres factores: los factores predisponentes, los factores precipitantes y los factores perpetuantes. Los factores predisponentes van a ser aquellos que nos hacen una vulnerabilidad de base, que elevan el riesgo primario. Es lo que cada quien trae, ¿sí? Los factores precipitantes son los activos que desencadenan el inicio clínico. Pueden ser muchos factores psicosociales, desde el hecho de que lo dejó el novio, o tiene problemas en la escuela, o hay muchos problemas intrafamiliares. Entonces eso es lo que van a desencadenar el estímulo, ya sea que se genere una anorexia o una bulimia. Y los factores perpetuantes son los mecanismos biológicos y psicológicos que, secundario a la conducta de la anorexia o la bulimia, va a ejercer cierta paz o cierta idea de control de su cuerpo. Ya vamos a ver cómo es detalle todo eso. Dentro de los factores predisponentes tenemos las bases primordiales, que son aquellas características biológicas y de herencia que nosotros traemos. La personalidad y cognición son aquellas personalidades con mayor rasgo de rigidez, de perfeccionismo y de vulnerabilidad psicosocial, son los que se asocian más al mayor riesgo de desarrollar cualquiera de los trastornos de conducta. Luego, el entorno dinámico, interacciones familiares disfuncionales, presiones socioculturales, y entra aquí el trauma sexual. ¿Por qué lo ponemos así? Porque cada vez estamos ante una sociedad en la cual los niños y los adolescentes tienen mayor riesgo de abuso sexual, tanto por los propios familiares como por personas externas. Entonces, eso puede ser un desencadenante que puede ocasionar o activar el trastorno de conducta alimentaria. Los factores precipitantes, lo que les mencionaba, el hecho del proceso de la pubertad, los cambios antropométricos rápidos que se presentan, los cambios hormonales, el cambio de concepto de la autopercepción corporal. En esta etapa, si se fijan, habíamos dicho que la edad promedio de aparecimiento es de 12.5 años, entonces es en la edad en la cual comenzamos a formar nuestra identidad y comenzamos a conocer un poco más de autonomía. Entonces, la identidad de autonomía es otro factor precipitante. Esa transición cognitiva y emocional entre la adolescencia y la adultez y el inicio de la independencia. Luego tenemos el inicio de dietas restrictivas. Muchas lo hacen como es moda, por ejemplo la dieta keto, o tienen mucho acceso a mucha información de diferentes tipos de dietas. Entonces comienza con voy a hacer dieta, voy a evitar comer tal cosa, pero esos pacientes que tienen, o esas personas que tienen factores predisponentes, más algunos de los otros factores precipitantes, el hecho de que iniciar con dieta les da una idea falsa de control de su imagen corporal y de su cuerpo. Entonces eso va a permitir que entremos en los factores perpetuantes. Cuando ya los pacientes en los factores perpetuantes ya experimentan el efecto del ayuno secundario, entonces ese mismo ayuno le genera, vamos a ver más adelante, como el eje hipotálamo, en el cual genera cierta producción como de dopamina. Entonces al final de cuentas eso es lo que hace que se vuelva como una adicción, el hecho de mantener el ayuno o la restricción de ciertos alimentos. Entonces les da esa sensación, esa falsa sensación de control en su cuerpo, lo que le va a generar una gratificación psicológica por el dominio corporal. Entonces es lo que a ellos les gusta, o sea, tener su control del cuerpo, ¿verdad? O sea, no permitir la ganancia de peso. Y al mismo tiempo, todo eso, el uso también de las purgas o de los laxantes, le va a dar un refuerzo neuroquímico que va a disminuir la ansiedad por ingesta y alterar los neurotransmisores, lo que al final va perpetuando el ciclo que se genera en los trastornos de conducta. Entonces, ese es como el ciclo en el cual se desencadena. El primero es cuando comienzan con una dieta o ingesta restrictiva. Por ejemplo, puede ser secundaria o en búsqueda de control ante problemas psicosociales o una vulnerabilidad premórbida. Esa dieta va a generar el efecto fisiológico del ayuno, que eso es lo que va a ocasionar a largo plazo una desnutrición que va a generar también una atonía gástrica y una pérdida del apetito e hipotermia. ¿Por qué hipotermia? Acuérdense que a medida que van bajando de peso, sus chicos no tienen suficiente folículo adiposo, entonces eso también genera que siempre se mantengan con hipotermia. Pero esa hipotermia también genera
la sensación de pérdida del apetito. Entonces al final es un círculo vicioso en el cual les deja de dar hambre, ya no tienen interés por los alimentos. Luego tenemos esa gratificación psicológica, que a la larga es lo que les da la falsa sensación de control sobre su cuerpo y amortiguación emocional. Y por último, el refuerzo neuroquímico. Esa alteración de la dopamina y la serotonina inducida por las purgas y la restricción es lo que va a generar al final de cuentas la sensación de gratificación psicológica y de control de su cuerpo, y va a generar otra vez el ciclo vicioso. Entonces comienza la dieta, el ayuno, posterior al ayuno la gratificación psicológica, y por último el refuerzo neuroquímico. Entonces, si no cortamos ese ciclo, se va a ir dándose a un punto en que puede generar un bajo peso, una desnutrición severa que puede llegar incluso a la muerte. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Cuestión de examen, vamos a hablar de anorexia y de bulimia, y posteriormente de obesidad. Hablamos ahí, solo les puse una diapositiva para que conozcan lo que son los atracones y el otro trastorno, pero para cuestiones de examen solo sería anorexia, bulimia y obesidad, ¿sí? Bueno, la anorexia nerviosa va a incluir una valoración exagerada del volumen y la forma del cuerpo, en búsqueda de un implacable estado de delgadez. Esa es como la definición de anorexia. Lo que les mencionaba, hay dos tipos, el tipo restrictivo y el tipo purgativo. El restrictivo es aquel modo en el cual combinan el adelgazamiento voluntario excesivo con una dieta y práctica compulsiva de ejercicio físico, es decir, tienen una ingesta limitada de alimentos y al mismo tiempo se enfoca mucho en lo que es el ejercicio intenso. Y el purgativo son aquellos en los cuales se dan unas grandes atracones de comida y después buscan mecanismos compensatorios, como por ejemplo el uso de las purgas. Pueden comer velozmente de modo intermitente, pero luego tratan de eliminar las calorías a través de los vómitos o el consumo de laxantes, persistiendo en su intenso deseo de delgadez, ¿sí? Ya vamos, hay que ponerle mucho ojo porque pueden decir, pero se parece al de la bulimia, que vamos a ver cuál es la diferencia para poder hacer la diferencia entre lo que es la anorexia nerviosa del tipo purgativo con la bulimia. En cuanto a la epidemiología de la anorexia, se presenta particularmente en las mujeres a principios o mediados de la adolescencia. Se asocia a personas que aborrecen los conflictos y los riesgos, que son perfeccionistas y que luchan contra los trastornos de ansiedad y o trastornos de ánimo. Estos son los criterios, según el DSM-5, de cómo podemos hacer el diagnóstico de la anorexia nerviosa. Cualquiera de esos tres criterios que cumpla el paciente ya se hace el diagnóstico de anorexia nerviosa. El criterio A es la restricción de ingesta energética en relación con las necesidades que conducen a un peso corporal significativamente bajo. Puede ser en relación a su edad, al sexo, al curso del desarrollo y salud física. Un peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes al inferior mínimo esperado. O sea, aquí está bajo del porcentile 3 para su peso. Criterio B es el miedo intenso para ganar peso o engordar, o comportamientos persistentes que interfieren en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Están delgadas y su miedo es ganar peso. Y el criterio C es la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo. O sea, aquellos que no tienen, o sea, están bajos de peso, pero no están conscientes de que en realidad están bajos de peso, siempre están con la idea de que están gorditos. Y el otro es miedo a la ganancia de peso, ¿sí? Y en la anorexia, el concepto es el hecho de estar bajo de peso, siempre buscar mantener esa condición. Luego aquí, esos son los diagnósticos, son los criterios para hacer el diagnóstico del tipo restrictivo y del tipo purgativo. El restrictivo, en los últimos 3 meses, la persona no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas. Y tampoco vómitos autoprovocados, o sea que no usan mecanismos compensatorios. Y el otro subtipo restrictivo describe las presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, al ayuno y el ejercicio excesivo. Como les dije, la clave está de que durante esos 3 meses, siempre están las ideas fijas del miedo a la ganancia de peso, el uso de dietas o el ejercicio excesivo, pero que no den episodios de atracones y que no usen mecanismos compensatorios como las puntas laxantes, ¿sí? También el otro es al menos 3 meses en el cual hay dividido presentados los episodios de atracones y posteriormente a los atracones los mecanismos compensatorios.
Luego tenemos la definición de la revisión parcial y la revisión total. La revisión parcial menciona que debe haberse cumplido con anterioridad cualquiera de los criterios que ya he mencionado, ya sea criterio A, B o C, para hacer el diagnóstico de la anorexia nerviosa, pero que se haya cumplido ahorita que ninguno de esos tres criterios, que en un momento inicial, cuando hicimos el diagnóstico lo tenía, haya pasado al menos un periodo continuado no define, pero en algunos libros mencionan 3 meses, 3 a 6 meses, de que el criterio que sea positivo para el diagnóstico pasa sin presentarlo. Entonces, si tenía miedo a la ganancia de peso, pasa 6 meses sin ganancia de peso, ¿sí? Para hablar de una revisión parcial. Y la revisión total, que cualquiera de los criterios que hemos cumplido para la anorexia nerviosa, no se debe cumplir ninguno de los criterios durante un periodo continuado. 3 meses es parcial y 6 meses es el total. Aquí, si se fijan, no hablamos de revisión en cuanto a ganancia de peso. Hablamos del hecho de las ideas fijas que nos hacían el diagnóstico de la anorexia nerviosa. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Tenemos síntomas físicos, amenorrea, lanugo, signo de Russell. ¿Qué es el signo de Russell? Bien. Ajá, exacto. Cuando se induce en el vómito, entonces hay ciertas laceraciones en los nudillos, porque se pasa lacerando con los dientes, por ejemplo. Un índice de masa corporal menor del 16%, estreñimiento, piel escamosa, irritada y seca. Si se fijan, son todos los signos físicos de una persona con desnutrición, ¿sí? Luego tenemos las manifestaciones conductuales: pesarse varias veces al día, ocultar su pérdida de peso, manipular la comida sin llegar a ingerirla. Les hacen creer a los papás que comen, pero se lo están jugando con la comida y poco a poco la van como... hay un video de que siempre les dan la comida a las mascotas. Entonces, pero les hace creer a las familias que sí comen, pero en realidad no consumen nada de alimentos. Llevan un estricto recuento de calorías de las que consumen. Luego tenemos los síntomas cognitivos: un ánimo deprimido, perfeccionismo y rigidez, autoconcepto bajo, temor a ganancia de peso y la distorsión de la percepción corporal, que es lo principal, ¿verdad? Lo que comencé a hacer el diagnóstico. La gravedad de la anorexia nerviosa va a depender, pues obviamente, del peso que tenga el paciente, y este se va a evaluar en base al índice de masa corporal. En el caso de los adultos es en base al índice como tal. En el caso de los niños arriba de 2 años se utilizan los percentiles del índice de masa corporal. Entonces aquí ven que el leve pues es menor de 17, el índice es menor de 17 y el extremo pues menor de 15. Ahí les queda tantita, pero por cuestión de tiempo vamos a seguir. Pero acuérdense que menores de 2 años percentiles, perdón, mayores de 2 años percentiles de índice de masa corporal para evaluar peso. Y en adultos sí, probablemente el índice de masa. Luego tenemos lo que es la bulimia nerviosa. Este se va a caracterizar por episodios de consumo de grandes raciones de comida en un periodo breve, o sea, son atracones, seguido de vómitos compensadores, uso de laxante, ejercicio físico o el ayuno para eliminar del organismo los efectos de los atracones en un esfuerzo por evitar la obesidad. Anorexia, no comen, ¿sí? En estas se dan las grandes comidas y después viene el sentimiento de culpa y buscan mecanismos compensatorios, ¿sí? La bulimia tiende a parecer igual que habíamos dicho que la anorexia es al inicio de la adolescencia, y en este se caracteriza que se presenta al final de la adolescencia, y puede ser como la fase inicial y después desarrollar en estos pacientes una anorexia nerviosa, ¿sí? O sea que aquellas partes con bulimia pueden desencadenar a tener un cuadro de anorexia. Se caracteriza por impulsividad, al igual que los rasgos de un trastorno limítrofe de la personalidad. Se asocia también a la depresión y a la fluctuación del estado de ánimo. Los criterios diagnósticos: el criterio A son episodios recurrentes de atracones. Un atracón se realiza por ingesta en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es generalmente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. A diferencia del trastorno por atracón, aquí en el trastorno de atracón sí hay cierto control de los alimentos, pero acá, o sea, ellos sienten que no pueden dejar de comer, ¿sí? B, comportamientos compensatorios inapropiados, que es lo que les mencionaba para evitar el aumento de peso. El vómito autoprovocado, el uso de laxantes, de diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana por 3 meses para poder hacer el diagnóstico.
un episodio de mecanismos compensatorios una vez a la semana por 3 meses. La autoevaluación se ve evidentemente influida por la constitución y el peso corporal. La alteración no se produce exclusivamente durante los periodos de anorexia nerviosa. Ya les explico ahí. Bueno, luego lo que es la regresión parcial, cualquiera de los criterios que cumplió debe haber desaparecido. Lo que hicimos el diagnóstico de desaparecer por un periodo, como les dije, 3 meses en parcial y total al menos 6 meses. Y lo mismo es en la regresión total. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la anorexia nerviosa de tipo de tacones con la bulimia? Es la distorsión de la imagen corporal, porque aquí en la bulimia su objetivo es el bajo de peso, es decir, bajar de peso, pero todavía están conscientes de su estado actual de su cuerpo. En cambio, en el paciente con anorexia, ellos están delgaditos y siguen viendo gordos, ¿sí? Esa es la diferencia en sí, la percepción de la imagen. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la bulimia, los físicos tenemos, hay personas que pueden tener normopeso, es decir, que pueden estar con pesos normales y ser bulímicos, porque ahorita lo que ellos no quieren es el sentimiento de culpa de comer un montón y ganar de peso, ¿sí? En cambio, en los anoréxicos generalmente siempre van a estar desnutridos, ¿sí? Porque no pueden verse gordos, ¿ya? Alteración de mucosa esofágica, lo que mencionaba por los vómitos inducidos. El signo de la Purcell, que ya lo habíamos mencionado. Siempre hay que examinar lo que es la dentadura, porque es erosión dental por los jugos gástricos cuando se induce en el vómito. Y como estas personas tienden a provocarse mucho el vómito por el uso de laxantes, por las conductas compensatorias, tienden a haber muchos desequilibrios hidroelectrolíticos, porque puede ser que los laxantes van a causar diarrea. Y como ellos están enfocados en que no pueden consumir mayor cosa, entonces al final puede entrar en uso de deshidratación y puede haber desequilibrio de hipocalemia, hiponatremia, que puede llevar a todas las manifestaciones de un desequilibrio, ¿verdad? Dentro de las conductuales, tenemos los atracones y las acciones compensatorias, que habíamos dicho que son el uso de laxantes, los diuréticos o otros medicamentos. Dentro de los síntomas cognitivos, baja autoestima, el trastorno de ánimo y sentimientos de pérdida de control. Aquí, la gravedad de la bulimia se va a basar en la frecuencia de los mecanismos compensatorios. Si se fijan, no es, hablamos de peso, sino que es la frecuencia de los episodios de compensación. Leve, 1 a 3 episodios a la semana, moderado de 4 a 7 episodios a la semana, grave 8 a 13 episodios a la semana y extremo de 14 episodios o más a la semana. Entonces quiere decir que en la semana pueden usar laxantes, diuréticos, incluso los vómitos, ejercicio excesivo para compensar los atracones, ¿verdad? Ese es el que mencionaba, esos son los criterios para trastornos de atracón, que por cuestiones de tiempo no lo voy a hablar, porque por cuestiones de exámenes no entraré en esos dos. Solo que sepan que en los trastornos de conducta son 4 tipos. Y el trastorno de evitación y restricción de ingesta de alimentos, en este es lo que les mencionaba, más va a la cuestión sensorial, de las texturas, colores. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de los trastornos de conducta? Primero, pues, se tiene que observar la familia, es lo que juega el papel importante, porque pues, la familia es la que pasa mayor tiempo con los pacientes y va a tener algún cambio en la conducta. Va a haber cambios en la conducta de hábitos alimenticios, evitar comidas, la obsesión repentina de contar las calorías de todo lo que consumen. Eso les lleva también a poner un poquito más atención en los adolescentes por la excesiva preocupación por la imagen corporal. Ya van a consultar y el médico tiene que hacer una evaluación de peso y talla, evaluar antecedentes familiares y se mandan ciertos exámenes para determinar si no hay, porque acuérdense que hay causas orgánicas de anorexia, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Primero, las conductas en cuanto a los hábitos alimenticios. Si hay restricciones, si hay hábitos de purgas, rituales en la mesa, y son personas que son bien obsesivas. Acuérdense que esas son las personalidades que más se asocian a trastornos de conducta, que son bien obsesivas y que llevan un patrón específico y que repiten ese patrón durante el consumo de alimentos. La patomanía o restricción a los alimentos, o sea, gente que, por ejemplo, como saben que los carbohidratos engordan, entonces que generan mayor calorías, dejan de consumir, esos son como los pasos iniciales
dejan de consumir solo carbohidratos, solo se dedican a las proteínas y cantidades pequeñas. Obviamente el peso y el crecimiento, que con ese vamos a hacer, prácticamente hacemos nuestro diagnóstico. El diagnóstico de la anorexia, si se fijan, y de la bulimia es clínico. No hay ningún examen que me diga con ese examen confirmo que hay anorexia o con ese examen confirmo que hay bulimia, sino que son criterios clínicos. Prácticamente, peso y crecimiento nos va a determinar qué tan bajo peso están, si están en un peso normal. Y no solamente es importante el peso actual, sino que evaluar las fluctuaciones de peso en los periodos anteriores. ¿Cuándo ha sido su peso máximo? ¿En qué momento lo alcanzó? ¿O cuándo ha sido su peso mínimo? ¿Y en qué circunstancias alcanzó el peso mínimo? ¿Sí? Luego tenemos la evaluación de la esfera psicológica. Tenemos que explorar si hay distorsión de la imagen corporal, si existe miedo a la ganancia de peso, sobre las personalidades que son bien perfeccionistas y aquellas personas que tienen mayor riesgo a trastornos de depresión, ansiedad, son los que pueden sufrir ese tipo de trastornos. Evaluar el contexto familiar, evaluar la historia familiar, si hay antecedentes familiares de anorexia o bulimia. Mucho también es muy importante más bien evaluar la dinámica familiar. No es lo mismo que los papás, por ejemplo, que nunca han tenido problemas con peso, porque ya vamos a ver más adelante que si los papás, ambos padres, son en obesidad o sobrepeso, el riesgo se llega al 12% más de probabilidades que el niño padezca de obesidad. Entonces, y acuérdense que si son mamás que siempre han peleado también con el peso, le pueden generar o le pueden heredar ese miedo a la obesidad y ese miedo a ganarse de peso. Entonces, esta distorsión familiar, la dinámica familiar no solamente va a que si los papás pelean, así abusos, sino que también a ver un poco si hay trastornos de la conducta de los padres o ese miedo al sobrepeso. Porque eso se puede heredar, porque les van inculcando conductas de la sociedad alimentaria para evitar que los niños ganen peso, porque ellos son gorditos. Entonces, es algo que también se tiene que evaluar, ¿sí? Si practica ejercicio, qué tipo de ejercicio, la cantidad o la duración de los episodios de ejercicio. Hay deportes de riesgo también, porque hay muchos también que ahora practican lo que son el paracel y todas esas cosas, que eso genera demasiada adrenalina. Entonces también eso es una conducta de riesgo de entrar a un trastorno de conducta alimentaria. Y también el otro extremo, el aislamiento social, aquellos niños que les cuesta convivir. Entonces el aislamiento social, cuando ya entran a la adolescencia, que tienen que convivir más en el colegio y todo, entonces eso también los encuentra una mayor presión y pueden caer en un trastorno de conducta. Entonces todo eso es lo que tenemos que preguntar en nuestra relación con los pacientes. Y obviamente, dependiendo de qué tan avanzado está el cuadro de tanto la anorexia o bulimia, vamos a tener ciertas repercusiones orgánicas. A nivel endocrinológico, vamos a tener amenorrea o retraso puberal. A nivel gastrointestinal, la saciedad precoz, estreñimiento. A nivel cardiovascular, la radical de hipotensión. Ese es el primer signo de gravedad, porque es la radical, es una radical sostenida, tanto en actividad física como en reposo, ¿sí? Y a nivel dermatológico van a ver caída del pelo y el anudo, que es literales que son bien peluditas, así como el anudo de los bebecitos, de los recién nacidos, entonces se comienza a formar el pelo. Al examen físico, como les menciono, el diagnóstico no se hace con el examen físico, lo van a hacer con la evaluación conductal, pero el examen físico nos va a determinar qué tan grave está la situación en cuanto a su peso y qué tantas complicaciones podemos tener a raíz de esas conductas. Signos de alarma: alteración de crecimiento y peso, la pérdida de peso o tensión posteral, enlentecimiento del talla o del patrón puberal en los prepúberes. Un peso normal no excluye trastornos de la conducta, ¿sí? Porque puede ser que sea bulimia, por ejemplo. El índice de masa corporal normal en bulimia nerviosa o anorexia nerviosa con sobrepeso previo, es decir, no ha entrado en nutrición, pero tenía un índice de masa corporal, por decirle algo, de 28 y de repente llegó a 17, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante la evaluación del peso, no solo del momento del peso, sino que la tendencia de cómo vamos con el peso. Luego tenemos las pacientes vitales, como les mencionaba, en las pacientes que ya tienen una cierta desnutrición, lo primero signo va a haber una bradicardia, menor de frecuencia cardíaca de 60, es el signo físico más constante tras la delgadez y presenta la mayoría de la anorexia y la malnutrición grave.
Miren, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos desencadenan hipotensión ortostática. Por eso es importante la presión arterial. Se tiene que tomar obviamente la temperatura, porque cuando están con demasiado bajo peso ya hay hipotermia. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial en decúbito supino y tras 3 minutos en bipedestación. Entonces, tomar la presión en las dos posiciones. ¿Por qué? Porque van a padecer de presión ortostática. Entonces, solo con ese cambio que ustedes observan de presiones arteriales, pueden hacer diagnóstico de un problema de trastorno alimentario. O pensarlo, ¿verdad? Que hay algo más ahí. Luego tenemos que hacer la evaluación de las masas musculares, la evaluación detallada de la pérdida de tejido muscular comunicador nutricional, la inspección sistémica, exámenes de flujo de piel, cabello, uñas para ver signos de carencias o complicaciones, y la evaluación física completa, obviamente, pues la evaluación de cavidad bucal, que es lo que estamos hablando para buscar los signos de erosión dentaria, hipertrofia parotidia, como parece que padecen de mucho ayuno, entonces hay una mayor producción de saliva, entonces hace que se hipertrofie las glándulas salivales, y a la auscultación cardíaca por anomalías de ritmo. Entre más radicáricas y estén los pacientes, mayor riesgo de arritmias pueden presentar. ¿Cuáles van a ser los criterios de ingreso de todos sus pacientes? Aquí estamos hablando tanto de la anorexia como de la bulimia, ¿sí? Obviamente, hay signos de deshidratación, si hay signos de alteraciones metabólicas, las más frecuentes son la hipofosfatemia, hipopotasemia e hiponatremia, alteraciones en el electrocardiograma, que es la prolongación del QT. Acuérdense que, pues, si es prolongación del QT, hay un momento que se puede bloquear ese corazón, ¿verdad? Entonces puede ser un paro. Luego tenemos el éxito total alimentarse, atracones y vómitos incontrolables, las complicaciones propias de la malnutrición como síncopes relacionadas con las alteraciones del electrocardiograma, la comorbilidad psiquiátrica, o sea, decir que sean pacientes que tienen trastorno de ansiedad o que aparte de su problema de anorexia o de bulimia también son diabéticos, entonces eso hace que se complique más el cuadro. Inestabilidad fisiológica, lo que hablábamos, una urticaria menor de frecuencia cardíaca menor de 45, hipotensión, hipotermia, la hipotensión ortostática, y con respecto al peso, una pérdida del 75% del peso, ideal para su edad o para el sexo, especialmente cuando la pérdida de peso ha sido muy rápido. Pérdida de peso mantenida a pesar del tratamiento intensivo. Los diagnósticos diferenciales, pues ahí le voy a dejar ese inmediato por cuestiones de tiempo. Eso, según el subtipo de enfermedad, si pueden hacer el estudio diferencial como anorexia nerviosa o bulimia. El tratamiento, pues prácticamente va a ir enfocado a la nutrición y la recuperación del peso, normalización de los patrones de alimento, eliminación de las conductas compensatorias y poco a poco quitando la idea del uso de autoinfligirse los vómitos o el uso de los diuréticos. Y la principal base de los tratamientos es basado en el apoyo familiar, porque al final de cuentas los papás son los que pasan mayor tiempo con ellos, ellos son los que tienen que supervisar que las conductas no se están repitiendo. ¿Y cómo se va a lograr eso? Bueno, aquí en este resumen hablamos de si obviamente hay anemia, puedes tratar la anemia, si hay desequilibrio, tratar los desequilibrios, como es parte orgánica. Pero en sí los objetivos son estos. ¿Por qué? Porque obviamente quitamos las conductas que son en contra de la salud de ellos, vamos a quitar las alteraciones orgánicas. Pero ¿cómo lo hacemos con eso? Es totalmente un equipo multidisciplinario. Nutrióloga, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, e incluso si hay alteraciones endócrinas, endocrinólogo, el gastroenterólogo. Entonces en realidad es un equipo multidisciplinario para poder tratar a esos pacientes, dependiendo de qué tan grave podemos llegar a la desnutrición, o si son normopesos va a ser un poco más fácil porque dejamos a un lado las alteraciones orgánicas, sino que lo que tenemos que tratar solamente es la parte psicológica. La obesidad. Bueno, algo que me llamó la atención fue esto, que dice que en América Latina y el Caribe se estima que cada 3 de 10 niños están con sobrepeso, y que ahora hay un mayor caso de mortalidad por sobrepeso y obesidad que los niños que sean por bajo peso. Es decir, que antes nos preocupaban las muertes por desnutrición y bajo peso, y ahora nos está preocupando la muerte por obesidad. Entonces eso se lo voy a dejar ahí. Algo también muy importante es la lactancia materna. Tiene un papel fundamental en la protección de la obesidad. Entre más tiempo hayan dado lactancia materna exclusiva, se han hecho estudios que tienen un mayor factor de protección contra la obesidad.
La obesidad se define como un exceso de grasa corporal y se suele valorar utilizando indicadores indirectos de la grasa corporal a partir de medidas antropométricas. ¿Cuáles? El índice de masa corporal, ¿sí? Entonces acuérdense, índice de masa corporal va a ser propiamente en los adultos. La misma fórmula que vamos a utilizar en los adultos, utilizamos en los niños, pero una vez calculamos la fórmula, ustedes se van a ir a las curvas de percentil, ¿sí? Entonces, arriba del percentil del 90-95, estamos hablando que estamos en obesidad, ¿sí? Entonces, es lo que hablamos también en el caso de la anorexia, de que abajo de esos percentiles hablamos de lo que es la desnutrición, ¿sí? Esa es la de los adultos, los valores de adultos. Y ahí mencionan, obesidad es arriba del 95 y sobrepeso entre el 85 y 95. Es decir, de 85 a 95 de sobrepeso y arriba del 95 sería ya obesidad, ¿sí? Esto es a partir de los 2 años. Y puede llegar hasta ahí, incluso ahí mencionan 2 años hasta 20 años, con lo cuanto a los percentiles. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la obesidad? Pues hay factores genéticos, exposición fetal. En los factores genéticos se han encontrado estudios de ciertos genes que tienen mutaciones que se predisponen a que uno sea con sobrepeso o con obesidad. El uso menciona la hipótesis de Barker, que dice que todos los factores que se pueden dar durante el inútero hacen que se programe la célula para poder durante toda su vida de lactante y escolar a que se tenga ese estímulo. Entonces el tabaquismo, por ejemplo, es uno de los que se asocia más, tabaquismo materno, ¿verdad? Durante el embarazo se asocia más a la obesidad de los niños. El peso de nacimiento, aquellos niños que nacen con macrosomía se asocia más con mayor riesgo de padecer de obesidad en la infancia y en la edad adulta. Incluso la relación de bajo peso al nacer, hay una relación a que hay mayor riesgo de que padezcan síndrome metabólico cuando ya lleguen a la adolescencia, los niños con bajo peso al nacer. Alimentación en el primer año es muy importante, porque en la alimentación del primer año es cuando ustedes le están enseñando el patrón de alimentación a los niños. Entonces ahora se recomienda que 0 azúcar es abajo de los 2 años. Entonces, porque abajo de los 2 años, si usamos azúcar, se predispone a la obesidad infantil de forma temprana. La adolescencia y la madurez sexual, que va relacionado con lo que habíamos hablado por los cambios que ellos enfrentan a esa edad. El sexo, la prevalencia de la obesidad es mayor en varones a diferencia de los trastornos alimentarios, y su edad más frecuente es a partir de los 6 a los 13 años de edad. Obviamente los estilos de vida, el estilo de vida sedentario va a predisponer a un mayor riesgo de obesidad. La clasificación de la obesidad. La obesidad se va a clasificar en cuanto a su factor predisponente, obesidad exógena, la obesidad monogénica y los síndromes asociados a síndromes polimalformativos. En la obesidad exógena, el mecanismo principal pues es la acumulación del exceso de energía en el tejido adiposo debido a una nutrición inadecuada y reducción de la actividad física. Base genética, los factores ambientales actúan sobre una base poligénica, o sea, que nosotros tengamos alguna mutación, pero no solamente por sí la mutación por sí sola va a actuar, sino que también los factores de estilo de vida y cómo nos alimentemos. Este es el gen que se ha estudiado ahorita, que está estrictamente relacionado con los patrones de alimentación que incrementan el peso. La obesidad monogénica, alteración del único gen. El núcleo adecuado del hipotálamo regula el balance energético mediante 2 vías neuronales antagónicas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y los síndromes polimalformativos, aquellos niños como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, que ya es propiamente característica de la obesidad. Dentro de esos síndromes no solamente es porque comen más o que tienen un patrón nutricional, sino que ya tienen otras alteraciones endocrinológicas que lo llevan a presentar obesidad. Ya casi lo van a sacar mucho. Estas son las 2 vías. La vía orexigénica, que es la que va a estimular el apetito, y la anorexigénica, que es la que va a suprimir el apetito. Para cuestiones de exámenes, lo que ustedes tienen que aprender son las sustancias que intervienen, ¿sí? La grelina se va a producir a nivel del estómago y la leptina a nivel de, obviamente subir a nivel del páncreas, y la leptina a nivel de los tejidos adiposos. Entonces, eso va a conllevar a que se produzca el neuropéptido Y, la proteína relacionada con el aglutin, que va a ayudar, todas esas sustancias van a ayudar a que comenzamos a comer, ¿sí? Comenzamos a comer y llegamos a un momento en que,
Si estamos sin ninguna alteración, llegamos a nuestro estado de saciedad y plenitud, que ya pasamos a la siguiente vía, que está relacionada con la leptina a nivel del tejido adiposo, siempre la insulina, se me olvidó cómo se llama el CCK, pero ya se los voy a mandar a las diapositivas ahí, que va a producir las neuronas promielocíticas, la hormona estimulante de los melanocitos, que va a estimular los receptores MCA4 a nivel del ciclo del núcleo del cuadro y el núcleo ventricular, lo que nos va a llevar a disminución de la ingesta y aumento del consumo energético. Entonces, la vía norestrogénica no solamente va a estimular que paremos de comer, sino que también aumentar nuestro gasto energético, nos va a estimular a la necesidad de hacer ejercicio o actividad física. Y la vía orexigénica, aparte, nos va a estimular la ingesta de alimentos y el sedentarismo, por decirlo así, que nos estemos quietos para ahorro de energía, ¿sí? Entonces, en esta vía, cuando hay un problema, por ejemplo, hay mutaciones en la leptina, hay una disminución en la producción de la adrenalina, todo eso se asocia a que tengamos, por ejemplo, la pérdida de control de la saciedad, que nunca nos sentamos con esa saciedad y que siempre estamos comiendo, lo que va a llevar a, obviamente, el aumento del peso y la obesidad. Esos son los síntomas que les mencionaba, que esos ya son propiamente características, o sea, si hay microcefalia, si hay alteraciones oculares, hipogonadismo, ya forman parte de síndromes que con sí llevan la obesidad como parte de su manifestación clínica, pero esas son ocasionadas por otros problemas de nosotros endocrinológicos. Pues las complicaciones de la obesidad, hay psicosociales, el crecimiento respiratorio, son niños que son muy obesos, pueden pasar apnea del sueño. A nivel cardiovascular e hipertensión, pues increíbmente niños de 8 o 10 años aparecen síndrome metabólico, son hipertensos ya. Entonces todas las complicaciones que se pueden dar en todo el cuerpo. Ortopédicos son niños que o pesan demasiado, sus huesitos no son suficientemente fuertes para aguantar el peso, hacen esvisceración del fémur o pueden presentar fracturas patológicas también. Esperen, quiero ver esto. No está la obesidad. Obviamente va para la parte psicológica también, es un equipo multidisciplinario. Mencionaba de que la restricción moderada de comida está basada en mantener una dieta de 1.200 a 1.300 kilocalorías, dieta equilibrada, que sean del 50-55% de hidratos de carbono, 25-30% de grasas y 15-20% de proteínas, y que las comidas sean fraccionadas, que es mejor 5 a 6 comidas al día que los 3 tiempos de comida, porque eso hace que el metabolismo sea más lento si son pocas comidas en el día. Estas medidas están relacionadas con un efecto de 0.5 de kilos pérdida a la semana, sin efectos secundarios y sin alteraciones en el crecimiento, ¿sí? Luego tenemos, obviamente que en los casos graves, que ya está demasiado el peso y tiene muchos trastornos, la dieta puede ser incluso más restrictiva, 600 a 900 kilocalorías al día, pero esas son pastas que tienen que ser ingresadas por el control médico, por las complicaciones de bajar peso. Entonces, esas dietas son restrictivas, pero son en corto tiempo, no es que vas a pasar 3 meses con la misma dieta, ¿sí? El objetivo principal va a ser reducir la grasa corporal, asegurar crecimiento y modificar hábitos alimenticios. Esa es la clave, modificar hábitos alimenticios, porque podemos llegar aquí a peso normal, pero si continúa con los hábitos alimenticios, en un par de meses vamos a estar igual o peor. Siempre el eje central, involucrar a la familia y tratar de cambiar los estilos de vida, no solamente del niño, sino que también de todo el círculo familiar, ¿sí? La actividad física mínimo son entre 30 minutos a 60 minutos al día de actividad física, moderada y de ciertos deportes, siempre acompañados con padres y hermanos para ayudar a que se ejerza el ejercicio, ¿verdad? Las metas van a ser, en cuanto al entreno conductual, metas intermedias y finales, evitar frustraciones, esperar recaídas, o sea, van a haber momentos de recaída, pero aquí van reforzamiento de la conducta, de su estado psicológico, tratar de disminuir el peso de ansiedad, de depresión, porque hay personas que comen por ansiedad y que comen por depresión, ¿sí? Pues hay fármacos, hay un montón de fármacos ahora, pero lastimosamente no todos están, no hay estudios suficientes para niños. Los únicos que están aprobados, ya les menciono. Bueno, algo importante que yo, incluso ahora que estaba leyendo eso, es que ahora la FDA aprueba o autoriza la cirugía bariátrica en adolescentes mayores de 13 años que tengan un índice de masa corporal mayor de 40, que ya hay complicaciones demasiado severas para que se atenten contra su vida,
que también ya haya tenido un tratamiento previo multidisciplinario, al menos por 6 meses, y que no haya logrado el bajo de peso. Entonces, en esas condiciones se puede indicar la cirugía bariátrica en adolescentes mayores de 13 años, ¿sí? Cosa que yo sinceramente no lo sabía entonces que estábamos. Medicamentos, el único aprobado, fíjense para cuestión, ahí menciona el Orlistat, que es uno que te ayuda, evita la absorción de la grasa en el intestinal. En el dispositivo de Nelson, en la Nelson solo menciona esa arriba de los 12 años. De ahí en la Nelson no menciona ningún otro medicamento fármaco aprobado en niños. En niños chiquitos no hay ninguno, todos están aprobados, los poquitos que están aprobados son arriba de los 12 años. Y son esos que aparecen en esta cuadra. Todos estos están aprobados para arriba de 12 años. Pero ahí mencionan para qué condiciones específicas están aprobados. O sea, no todos los niños le van a dejar ese tipo de medicamentos. Y es cumpliendo estos requisitos. O sea, a pesar de estar que hemos bajado, que hemos estado con su tratamiento de dieta, su ejercicio físico, la parte psicológica está funcionando, pero a pesar de eso, no logran bajar o no logramos llegar a las metas de índice de masa corporal, se piensa y se evalúa si se le deja medicamentos o no. Pero no el medicamento en niños bueno, incluso en el adulto, tampoco es como de rutina el tratamiento farmacológico, sino que va más a la terapia conductual, ¿sí? Los hábitos nutricionales incorrectos, ahí les dejo la diapositiva, que son los que tenemos que evitar todos. Las sugerencias para poder prevenir la obesidad infantil. Bueno, lo último se lo estoy corriendo porque pues ya no tenemos mucho tiempo. Preguntas. Igual le voy a dejar, ¿quién es su representante? Por WhatsApp le mando la presentación para que ustedes la puedan leer bien. Igual les voy a mandar los artículos para cuestión de exámenes, la presentación y los artículos de donde saqué la información. La Nelson, que está en los capítulos 41, si no me equivoco, y el 60 y algo. Ahí se los puse en la bibliografía y 2 artículos, uno de la Asociación Americana de Pediatría y el otro es de la Asociación Española de Pediatría, que ahí sacamos la información. Gracias, chicos. Sí,